Pues no voy a grabar las dos, voy a grabar nada más por cuestión de espacio, pero no tenemos espacio infinito en el sistema. Tenemos 2 teras nada más. Voy a grabar una de las 2 sesiones. A veces grabaré la del jueves, a veces la del sábado. Y vamos a grabar esta. Pues a todos los que nos estén viendo en YouTube, pues bienvenidos, porque esto se va a transmitir en YouTube. Pues mire, este material, lo que me gusta es que el autor, Robert James Utley, él no es pentecostal, es un autor bautista. Es un autor bautista. Acá abajo viene su currículum. ¿Y por qué lo pongo? Porque a veces gente dice, no, es que eso que ustedes están enseñando sobre el Espíritu Santo es ignorancia. Hay un hermano muy querido, amigo mío, que es un teólogo de Australia que se llama Luis Jovel. Él hizo varios videos donde mostró en los léxicos. Es un hombre que sabe mucho sobre griego y sobre exégesis del griego, y mostró varios videos lo que significa la palabra glosa. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre la palabra glosa. La palabra glosa es la palabra lenguas. Este hombre acá, que yo me encontré este escrito, dice que tiene una maestría en divinidad, lenguajes, dice de la Universidad del Seminario Teológico Bautista del Suroeste. Tiene estudios de posgraduación de la Universidad de Baylor. Dice, él atiende las reuniones de la Sociedad de Literatura Bíblica. Se encargan de analizar textos de los idiomas griegos. Es doctor en misterio y tiene una especialidad en hermenéutica histórico-gramatical de la Universidad Trinity. ¿Por qué les muestro esto, hermanos? Porque hay gente que esto lo va a ver a lo mejor en YouTube, que no está aquí en esta reunión, pero que necesita una validación doctrinal, necesita una validación teológica de lo que estamos hablando. A otros nos basta con la escritura. A mí me basta con leer la escritura y aceptar la simpleza de la escritura, y yo quiero enseñar la simpleza de la escritura. Pero yo quiero alcanzar también aquí a gente que tiene objeciones al respecto de la importancia de orar en lenguas. Y dice que tiene aquí es posgraduado en estudio de griego koiné y hermenéutica, o sea, en la Sociedad de Traducción Bíblica o el Instituto de Lingüística, dice Wycliffe Bible Translator Summary Institute of Linguistics, Instituto de Lingüística de la Sociedad de Wycliffe, en Dallas, Texas. Entonces es un hombre que es un estudioso de los idiomas originales. Sabemos que no tenemos los libros originales de la Biblia, se destruyeron, tenemos copias, pero sabemos que el idioma original de la Biblia, esas copias es el hebreo y el arameo en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo. Y este hombre se especializa en el griego. Entonces, yo quise traer este escrito, que no lo voy a exponer aquí en la clase, solamente se los dejo en Classroom. Y para los que nos están viendo en YouTube, en repetición, si tú quieres estar en este discipulado y sumergirte más en estas cosas, pues tienes que venir a acompañarlos los jueves a las 7 de la noche, hora de México, o los sábados. Necesitas, busca el grupo. Tenemos el grupo acá, lo voy a poner en pantalla para que lo pueden ver aquellos hermanos que estén viendo esto en repetición. Tienes que buscar en Facebook. Déjame ir a Facebook. Así rapidito. Nos vamos aquí. El grupo se llama Centro Gracia, Discipulado en Línea. Tú le das ahí a Centro Gracia, Discipulado. Aquí rápido. Estamos aquí. Centro Gracia, Discipulado en Línea. Aquí estamos en el grupo, Entrenamiento Bíblico en Línea. Venga aquí a este grupo, búsquelo. El grupo no está, es privado, pero no es. ¿Por qué? Porque quiero que solamente los que tengan interés vengan, pero no es secreto. Es decir, que puedes buscarlo, lo puedes encontrar, te puedes unir. Ahí nada más déjanos un mensajito de que todos los que estén en YouTube viendo esto en repetición o en Facebook pueden ingresar aquí al grupo. Aquí estamos dejando la información para que se unan a Classroom. Aquí está el enlace de Classroom está un poquito más abajo. Siempre el enlace de la reunión es el mismo. El enlace de la reunión no cambia. Tú puedes graba el enlace de la reunión, este enlace que está aquí. Aquí se los dejo abajo, también aquí en el chat siempre el enlace es el mismo. Ese no cambia. Si llega a cambiar, yo les aviso. Pero no va a cambiar, es el mismo. Es un Classroom dedicado
estamos pagando por este Classroom dedicado para que para tener que usarlo todo el tiempo. Ahí se nos prendieron los subtítulos, no los ocupamos ahorita. Bienvenido, que por ahí alguien se ingresó, es que no alcanzó a nada más darle clic al enlace, mándale el enlace. Ahí está mi esposa, una hermana quiere entrar y... Dice Centro. Amén. Discipulado, Centro Gracia. Ahí se oye mi esposa que le está diciendo a una hermana cómo entrar. Es el mismo enlace, guarden el enlace. Se los acabo de dejar aquí. Déjame ver si le mando también. Mándale el enlace, te lo mando a ti, se lo mando a ella. Voy a mandar el enlace a WhatsApp a algunos hermanos que quieren entrar. Acá nos están llegando mensajes. ¿Cómo entro? Están luchando con la tecnología. Antes de continuar con la lección, déjeme hacerlo. Siempre vamos a tener a lo mejor esta lucha con algunos hermanos, hay que aprender. Entonces, aquí voy a mandar el enlace a varios lugares. Ahí está también el grupo de la familia, por si mi hija que está en Monterrey también se quiere ingresar. Ahí lo voy a poner también acá en el grupo de la iglesia. Tenemos un grupo de la iglesia en WhatsApp. Lo estoy mandando a WhatsApp. La gente a veces... Con ese enlace y siempre va, en ese enlace, siempre ahí te vas a poder conectar. Así siempre es. Va a ser el mismo enlace. Amén. Amén. Déjame busco acá el de la iglesia. ¿Dónde está? Se nos van los grupos. No, ese es el de la universidad, no el de la iglesia. Pues. ¿Quieres yo conmigo? Sí, aquí lo están viendo los hermanos. Aquí está el grupo de la iglesia. Ahí está. Es el mismo enlace. Mira, ahí está desde la semana pasada. Ahí está. Discipulado en línea. Discipulado en vivo. Estamos en vivo. Vámonos. Listo. Estamos ahí. Déjenme cierro algunas pestañas. Bien, vámonos de vuelta a lo que estamos haciendo. Déjenme cierro acá para no tener tantas notificaciones. Ya mi esposa se encarga de mandárselo a los demás. Y bueno, volvemos. Entonces, este material que yo les dejo aquí, que está en el Classroom, este libro lo pueden descargar. Ahí se acaba de ingresar Yolanda. Amén, ahí llegó Yolanda. Hola, hermana Yolanda, bendiciones. Qué bueno que está con nosotros. Saludos. Qué bueno que se unió a la clase de los sábados. Se brincó del jueves a los sábados. Aleluya. Gloria a Dios. Almorzando rico. Amén. Bueno, aquí está el material, que les dije. Lo puse donde dice materiales. Materiales y enlaces. Vienes aquí, es suplemento, hablar en lenguas. Aquí está el material, dice, este suplemento es para reforzar sobre el significado de la palabra glosa, porque ese es el tema de hoy. El tema de hoy es esa palabrita glosa o glosaire, de donde viene la palabra glosolalia. Glosolalia es hablar en lenguas, o genoglosa, que es hablar una lengua, genoglosa es hablar una lengua extranjera. Ahora, lalia, la ley, es la palabra que significa hablar. Glosa es la palabra lengua. Ahora sí vámonos a la escritura. Vamos a comenzar ya con la escritura. Ya hemos orado, entonces bienvenidos los que van llegando. Yo quiero leer Hechos capítulo 2, capítulo 2 de los versos 1 al 11. Vamos a leer y luego voy a abrir a comentarios para que usted nos cuente, nos comente, nos platique un poquito, conocerlos un poquito más. Yo sé que tenemos al hermano Emanuel Mesa, ya lo conocíamos. Pues va a una iglesia de un amigo, de hecho él nos presentó a su pastor hace tiempo, hermano Manuel de Pachuca, lo acabamos de conocer hoy, qué bueno que está con nosotros, es un gusto que nos acompañe. Yo como es un discipulado, hay participación de todos, no solamente voy a estar aquí platicando yo, ustedes también me tienen que platicar algo. Pero bueno, dice en Hechos 2, 1 al 11, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo quiero mostrarles un video que mostré en la clase anterior, porque quiero que lo veamos, quiero que nos imaginemos eso, ¿ok? Hay varias series y películas sobre los tiempos bíblicos y nos han dejado distintas escenas a las que podemos acudir y podemos ver. Y hay en particular algunas escenas
déjeme nada más porque los anuncios de YouTube nos abruman. Déjeme lo voy a poner tantito el micrófono para esperar a que pase el anuncio para ponerles acá el video. Ok, ya tengo el video. Yo quiero que lo veamos porque quiero que lo imaginen. Quiero que lo imaginen un poquito. Y pues voy a poner el video aquí con todo el sonido. Usted lo debe poder escuchar. Vamos a cerrar los micrófonos para que no nos haga eco. Presten un poquito de atención al video. Y luego, este video es ilustrativo. No quiere decir que ocurrió exactamente así, pero al menos nos permite imaginarnos las cosas como pudieron haber ocurrido. Vamos allá. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos a nosotros nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas como nos perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo el mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. Perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ahora ya podemos dejar este lugar. Bueno, qué tremendo. Vamos a tener que poner un disclaimer porque estamos utilizando nuestro derecho a crítica. Que de repente no nos vayan a poner un strike ahí de derechos de autor en YouTube. Usando nuestro derecho de crítica, ponemos ese pequeño video porque esto se va a transmitir en YouTube. Entonces, tenemos derecho a poder poner material por objeto de crítica y poder poner ciertos segundos, cierta cantidad de tiempo para poder hablar de ese material. Entonces, no tenemos los derechos de este material, pero lo ponemos porque lo estamos analizando. Me gusta mucho esta escena de esta película y si los que me están escuchando no ven el video es porque lo tuve que editar y quitar a petición, es que me lo llega a pedir YouTube que lo haga. Pero bueno, ustedes que están aquí en vivo, que lo están viendo, este material es muy ilustrativo. No sabemos si ocurrió exactamente toda la cuestión que se está viendo ahí en esa serie. Creo que es la serie de la Biblia, el extracto donde se está tomando. La semana pasada pusimos otra serie con una escena muy similar. Y ponen a los discípulos orando el Padre Nuestro. La Biblia no dice eso, esa parte no viene en la Biblia, solo dice que oraban. Eso es importante entender, que ellos estaban unánimes juntos orando. Acá tengo mi Biblia,
desde el capítulo 1 y recapitulando lo que vimos cuando estuvo con nosotros el hermano Ron Anselmo la semana pasada, en Hechos capítulo 1, y déjame aquí rapidito desde mi Biblia, nomás lo cito, le dije voy a citar textos que a lo mejor no los voy a poder poner aquí en pantalla, porque esto ya lo habíamos visto la semana pasada, pero yo voy a recapitular para poder dar esta introducción y estemos todos conscientes de lo que estamos hablando. Dice, en Hechos 1, en el versículo 4, dice, y estando juntos, Hechos 1:4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, dice aquí que Jesús se puso en medio de ellos. En el versículo 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez en el aposento alto, que es cuando Jesús les da las primeras palabras acerca del Espíritu Santo en ellos, les dice, verso 21, Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A mí, este texto tan tremendo que les dice, recibid el Espíritu Santo, cuando yo lo comparo, el Evangelio de Juan, con Hechos, parece una aparente contradicción. A ver, ¿no les había dado ya el Espíritu Santo? ¿No les dijo, reciban el Espíritu Santo y sopló en ellos? Entonces, ¿por qué acá en Hechos capítulo 1 nos dice en el versículo, y no lo tengo en pantalla, porque esto ya lo habíamos tratado en la primera lección, pero necesito recapitularlo para poder entrar a esto otro, pero vemos que dice que Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Yo es de estas cosas que en la Biblia, no sé si en ese momento alguien, espérate Jesús, le dijo a Jesús, oye Jesús, no sé si alguien lo dijo, ¿qué pasa Jesús con esto? ¿Cómo es posible que tú hayas dicho hace días, que tú nos hayas dicho, sé llenos del Espíritu Santo, reciban al Espíritu Santo, perdón, y soplaste sobre nosotros y ahora dices que lo esperemos? A ver, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Y es aquí la gran confusión que ocurre en el cuerpo de Cristo. Hay denominaciones que enseñan que una vez que recibiste a Jesús como Señor y Salvador, y eso es lo más importante, y si alguno aquí no lo ha recibido, hay que recibirlo. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La fe en Cristo es fundamental y primordial, y yo invito a cualquiera que está viendo este video a que es necesario que usted reciba a Jesucristo. Es importante, si no recibe a Jesucristo está en problemas. Hay que recibir a Jesucristo, decirle, Jesús, quiero que seas Señor de mi vida, yo te recibo, yo te acepto, yo creo la obra que tú hiciste en la cruz para perdón de mis pecados. Y tú haces una confesión pública afirmando lo que tú crees y tú lo recibes. Pero una vez que lo recibes, ocurre algo que se llama la regeneración, que es el nacimiento de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice 2 Corintios 5:17. Jesús le dijo a Nicodemo, para entrar en el reino de Dios necesitas nacer de nuevo. Y luego dijo, el Espíritu Santo será en los creyentes una fuente que salte de agua para vida eterna. Entonces, cuando tú recibes a Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. Y eso es lo que pasó en Juan, capítulo 20. Jesús les dice, reciba el Espíritu Santo, porque ahí fue cuando se inaugura la era de los nacidos de nuevo. Ahí fue cuando el Espíritu Santo vino a vivir dentro de ellos, porque en el viejo pacto esto no estaba disponible. Algunos dicen que quizás estuvo disponible para algunos pocos, como reyes, profetas, etcétera. Sí, estuvo disponible que el Espíritu Santo viniera y los usara a ellos, pero el nuevo nacimiento es una bendición del nuevo pacto. El nuevo nacimiento, la regeneración, es una bendición que ha sido hecho posible por la obra completa de Cristo en la cruz. Y cuando tú naces de nuevo, viene el Espíritu Santo a vivir dentro de ti y tu espíritu es sellado. Tú eres sellado. El sello del Espíritu Santo ocurre en el momento que tú recibes a Cristo. Tú recibes a Cristo y tú eres bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir bautizado? Sumergido. Tú eres injertado al cuerpo de Cristo. Y esto se confunde con el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, porque no es lo mismo. Una cosa es cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo viene dentro de ti. No hay creyentes de segunda categoría. Todo creyente en Cristo tiene al Espíritu Santo en su corazón.
Todos tenemos al Espíritu Santo y todos tenemos acceso al Espíritu Santo todo el tiempo. No hay creyentes, mira, los que hablan en lenguas, ellos están en una categoría superior, es falso. Mira, los que fueron bautizados con el Espíritu Santo están en una categoría superior, es falso. Mira, no, eso es equivocado. Todo creyente, toda persona que ha recibido a Cristo ya tiene el Espíritu Santo. Pero, así como estos discípulos, Jesús les dijo, reciba el Espíritu Santo, también les dijo, espérense en Jerusalén para que el Espíritu Santo los bautice. Entonces, aquí estamos hablando de algo diferente, una experiencia diferente. Estamos hablando de una experiencia subsecuente. Es algo distinto que no ocurrió cuando ellos recibieron al Espíritu a vivir dentro de ellos en la regeneración. Es una experiencia subsecuente, es una experiencia diferente. Y por eso dice en Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí estamos hablando no de recibir el Espíritu Santo dentro de ti, que sucede cuando recibes a Cristo, sino de que recibas poder. El Espíritu Santo, en una expresión subsecuente sobre nuestra vida, quiere venir con poder, y por eso ellos se les ordenó que estuvieran orando en Jerusalén, esperando este poder de Dios que descendiera sobre ellos. Entonces, hay dos facetas, y está haciendo apuntes, apúntalo, hay dos facetas del Espíritu Santo. De hecho hay tres. Una es el Espíritu Santo, en su omnipresencia, está con todo el mundo, y a todo mundo les está guiando para que reciban a Cristo. Esa es una obra del Espíritu Santo previa. Él siempre está dirigiendo a la gente de tal manera que la gente pueda conocer a Jesús. Ahora, no todos le hacen caso. Eso es así. Pero quienes le hacen caso y reciben a Cristo, la otra obra del Espíritu Santo es que Él viene a vivir dentro de ellos. El Espíritu Santo en nosotros. Está con nosotros, está en nosotros, pero hay una tercera que es el Espíritu Santo sobre nosotros. Y el Espíritu Santo sobre nosotros no quiere decir que baja del cielo, no, Él ya está con nosotros y en nosotros, pero quiere decir que sobre nosotros Él nos da una investidura de poder con un propósito que es predicar el Evangelio. Y en ese texto que tengo acá, al cual ya voy a pasar, solo quería recapitular lo que dijimos la semana pasada. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Esa escena que vimos me encantó, donde vienen esas lenguas de fuego. Lenguas de fuego se refiere a esas llamas de fuego que vienen y se ponen sobre ellos y que es visible. Yo no sé si ocurrió tal y como los efectos especiales de esta escena nos lo muestran, pero el hecho es que ocurrió, fue visible, fue real, fue una señal. Y dice, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Esta palabra lenguas es la palabra glosa y es el escrito que les dejé ahí en Classroom para que usted lo busque. Déjame lo pongo acá. No lo voy a analizar completamente, pero solamente voy a mostrarles una parte. Esta palabra glosa, de acuerdo al diccionario de Mounce, el diccionario Mounce es un erudito en griego, tiene dos manuales de estudio del idioma griego. Uno se llama Griego para el resto de nosotros, que es así como que una introducción al griego para la gente que no sabe nada de griego y quiere saber un poquito, pero se le dificulta. Tiene ese manual de griego para el resto de nosotros. Si usted está en inglés, no sé si está en español, yo lo conseguí en inglés. Y tiene otro manual que está enlazado con su página web con muchos recursos, que ese es para la gente que quiere volverse erudita en griego, que es el manual de griego del Nuevo Testamento. Y este hombre produjo un diccionario que vino a sustituir el diccionario Vine. Yo tengo aquí el diccionario Vine en mi casa, de hecho mi hijo lo tiene, siempre lo está consultando. El diccionario Vine es un diccionario de palabras del griego al español. Algunos otros utilizan el léxico de Strong, que está en la concordancia Strong. Ahora, estos materiales son muy antiguos, tienen más de 100 años estos materiales. El diccionario Vine y el otro, el Strong, tienen 100 años de haberse producido o más. Entonces, ha ido mejorándose nuestro conocimiento del griego. Y Mounce, te lo voy a poner acá su página, lo voy a buscar.
creo que es Bill Mounce. A ver si es ese, Bill Mounce. Aquí está, Bill Mounce, Greek Vocabulary. Esta es la página de Bill Mounce, aquí la voy a poner. ¿Quiere aprender griego bíblico? Claro, está en inglés. Primero necesita aprender inglés. Yo le daría clases, pero estoy ocupado enseñando. Doy clases de inglés en la universidad y estoy ocupado ya dando clases de inglés en la universidad. Y me gustaría poder tener el tiempo para enseñarle inglés a la gente, pero le puedo recomendar cursos. Si necesita algún curso de inglés gratuito en línea, se los puedo recomendar para que usted se ponga a estudiar inglés. Baje Duolingo, póngase a estudiar inglés. Si quiere aprender griego, aquí están los dos libros: Griego para el resto de nosotros y lo básico de la gramática griega, aquí en la derecha. Este de aquí es el que le recomiendo para aquellos que no saben nada y quieren aprender y vienen de un trasfondo, vamos a decir, laico, un trasfondo laico. Trasfondo laico, es decir, usted no es un ministro de tiempo completo, no es pastor, no es, pero usted quiere aprender griego, bueno, está este de Griego para el resto de nosotros. Y si usted quiere estudiar a profundidad, pues está lo básico de la gramática griega, Basics of Biblical Greek, William Mounce. Bueno, él también produjo ese diccionario, que tiene un pequeño esbozo de ese diccionario aquí en línea también, lo puede encontrar en línea, pero en el diccionario de Mounce, y es a lo que se refiere el texto que tengo acá, se me cerró, aquí, Robert James Otling reproduce lo mismo que dice Mounce. ¿Qué es lo que dice? Lo voy a leer, porque está un poquito acá abajo, no lo voy a leer todo, porque no tenemos el tiempo, pero aquí dice, hablando acerca de las lenguas, y que la palabra glosa tiene dos significados importantes. Un significado es otros idiomas conocidos, idiomas que sabe la gente alrededor del mundo. Puede ser, en aquel tiempo no existía el francés, pero existía el latín, existía el griego, existía el arameo, existían esas lenguas antiguas, el etíope, etcétera, el egipcio. Esos idiomas que en ese entonces se hablaba, la palabra glosa puede significar esos idiomas conocidos que existen alrededor del mundo. Y es un argumento de los que están en contra de las lenguas, como evidencia del Espíritu Santo, que ellos dicen, no, es que la palabra glosa, dicen, significa lenguajes o idiomas conocidos. Pero hay otro significado de la palabra glosa, que también lo reconocen los eruditos en griego, y que este hombre que hace rato te puse el currículum aquí de él, que es un experto en hermenéutica y experto en griego, y Bill Mounce también, ellos dicen que lenguas también significa un hablar extático inspirado por el Espíritu Santo. Y dice, por eso aquí las lenguas en Corinto son similares al habla extática de las religiones griegas. Por ejemplo, Delfos, aparentemente las lenguas corintias estaban siendo mal utilizadas o glorificadas en exceso. Ahora, vamos a decir esto. Pablo no le critica a los corintios por hablar lenguas falsas. Eso es porque es un argumento acerca de las lenguas que muchos utilizan, que los corintios, y esto lo van a escuchar de cesacionistas como John MacArthur, como otros autores que están en contra del hablar en lenguas, ellos dicen, no, es que las lenguas que había en Corintio eran las lenguas del oráculo de Delfos, no, eran lenguas estáticas falsas. No, Pablo no trata el asunto, y ahorita voy a ir a la Biblia a mostrarlo, como si fueran lenguas falsas. Pablo lo que dice es que había desorden, es decir, que todo el mundo estaba hablando lenguas desordenadamente, pero que las lenguas que había eran del Espíritu Santo y que esas lenguas podían, en efecto, ser extáticas. Lo que hace el bautismo en el Espíritu Santo, lo que hace es tumbar lo falso. Sí, hay religiones falsas, por supuesto, que tienen prácticas similares a las nuestras como cristianos. Por ejemplo, los cristianos ayunamos. Los musulmanes también ayunan. Los cristianos oramos. Los musulmanes también oran. Los cristianos tenemos vigilias en las noches. Sí, también los chamanes tienen vigilias en las noches. No quiere decir que porque haya una práctica en otra religión, la práctica sea equivocada cuando está esta práctica establecida en las Escrituras, porque es dirigida a Dios. Esa es la diferencia. Nosotros adoramos un solo Dios verdadero, al cual podemos llegar exclusivamente a través de Jesucristo, y nuestras prácticas devocionales giran alrededor del ejemplo que Jesucristo, los apóstoles, nos dejaron. Esa es la diferencia con ellos. Ellos tienen prácticas que se parecen,
pero no puedo utilizar se le llama falacia genética o de origen, o falacia también de asociación, al decir que, bueno, si ellos hacen esto, quiere decir que está mal. Ese es un argumento equivocado. Que los musulmanes oren, no quiere decir que esté mal la oración. Que los musulmanes de algún modo mencionen a Jesús como un profeta, no quiere decir que nosotros creamos que Jesús sí fue un profeta, pero fue más que profeta. Fue el Mesías, el Hijo de Dios, Dios en la carne. Es la parte que ellos no creen. Entonces, tenemos que tener cuidado al asociar, porque algunos dicen, no, es que esto se parece a lo que los hindúes practican y que ellos llaman Kundalini. Bueno, primero que nada, si estas cuestiones extáticas en las religiones hindú, en otras religiones orientales, ¿ok? Ellos tienen las prácticas externas que se parecen, son la manifestación de las cosas en las que ellos creen, pero nosotros creemos en algo diferente, creemos en un Dios vivo que no ha venido a darnos necesariamente manifestaciones extáticas, sino a presentarnos a su Hijo Jesucristo, y que nosotros creamos en Cristo, y en nuestro creer en Cristo podremos disfrutar de experiencias que, a diferencia de las de ellos, que las diferencias de ellos son exclusivamente experiencias basadas en un conocimiento carnal de sus religiones, las nuestras estarán basadas en una relación personal con un Dios verdadero. Entonces, el que en otras religiones o en otras creencias haya liturgias o prácticas o experiencias similares no implica que las nuestras sean falsas. El diablo es un gran imitador, y él ha, a través de la historia, imitado lo que Dios hace, presentando alternativas para que la gente quite los ojos de Cristo. Y esta es la realidad. ¿Cómo discernir estas cosas? Es que lo que se hace siempre dirija los ojos a Cristo. Y si dirige los ojos a Cristo y está avalado en las Escrituras, entonces es una práctica que podemos nosotros experimentar. Pero si no dirige los ojos a Cristo y no está avalado en las Escrituras, en el nuevo pacto, entonces nosotros podemos desecharlas. Entonces, aquí dice, las lenguas como manifestación privada eran una manera para que un creyente individual se comunicara íntimamente con Dios, pero sin entendimiento. Esto es algo disponible para todos. Como un don público, es un don válido, pero no es para todos los creyentes. Aquí vienen varios pasajes que vamos a analizar. Dice que tiene una serie de preguntas que esperan un no. Dice, no es un regalo que prueba que uno es salvo o muestra que uno es una persona espiritual. Las lenguas más la interpretación eran un medio de comunicar el evangelio, su relevancia a la asamblea reunida de creyentes. Bueno, seguimos leyendo acá entonces el texto en Hechos 2. Dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí presentes, tantos judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Entonces, cuando se manifestó el Espíritu Santo, mucha gente que estaba alrededor entendió. Y a esa expresión en teología se le llama genoglosa. Glosa, las lenguas, geno, hablando de extranjeros, de lo que está afuera, de genética, generación, geno, gente. Entonces está hablando de genos, naciones. Había naciones, personalidades de distintos países que escucharon y entendieron, y estas lenguas les fueron por señales de ese modo. Sin embargo, el mismo texto de Hechos también nos continúa diciendo más adelante, y lo voy a leer acá, dice que ellos en el último versículo que no está aquí reproducido, en el versículo 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Esa palabra mosto significa vino nuevo. Ellos estaban burlando porque se tan borrachos. Y se burlaban porque, según decían estos creyentes de Jesús, ellos no se emborrachan, pero hoy se emborracharon. A lo mejor se emborracharon bebiendo el vinito ese que no emborracha, que ellos toman, que es vino nuevo, mosto. Entonces están llenos de mosto, están embriagados. ¿Por qué?
porque también se había manifestado el que algunos no entendían lo que se estaba diciendo y lo que estaba pasando. Ocurrieron ambas cosas, algunos entendieron, pero también otros escucharon que hablaban nuevas lenguas que nadie entendía. Y eso es una de las manifestaciones del Espíritu Santo, es hablar en otras lenguas. Yo voy a ir a Corintios, primera de Corintios 14, dice, porque el que habla en lenguas, dice, no habla a los hombres, primera de Corintios 14, 2, sino a Dios, pues nadie le entiende. Ah, caray. Entonces, pero en Hechos 2 dice que los que escucharon entendieron. Y acá dice que nadie entiende. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que las lenguas tienen una manifestación doble. Hay una manifestación que puede ser que los que escuchen, esa es una manifestación como señal y milagrosa, que tú hables lenguas que cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo y hables en lenguas, hables un lenguaje que se te pueda entender, pero tú no lo vas a entender. Va a ser entendido por aquellos que están alrededor de ti. Nosotros hemos visto esta manifestación a lo largo de nuestro caminar cristiano. Me ha tocado estar en reuniones. Hace unos años hubo un congreso de avivamiento aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde somos originarios. Y en ese congreso, por ahí del año 2002, 2003, un hermano que había venido al congreso, que venía con una iglesia de San Luis Potosí, de la sierra de San Luis Potosí, allá de por la Huasteca. Este hermano venía, pero no hablaba bien español, solamente sabía hablar náhuatl y entendía poco español, pero cuando él es en el servicio, se hace la invitación, se invita a la gente, se hace un llamado para que la gente pase para imponerles manos y que sean bautizados en el Espíritu Santo. Este hermano, al pasar y ser bautizado, comenzó a hablar en lenguas, pero comenzó a hablar en inglés. Entonces, todos estábamos escuchando lo que él proclamaba en inglés. Entonces, cuando el hermano Charlie Elliott, que era el que estaba ministrando en esa ocasión en el servicio, es un misionero con el que yo trabajaba, viene y me dice, Arturo, acá está hablando en inglés, escúchalo. Y yo me acerco a escucharlo. El muchacho estaba proclamando el regreso de Cristo y estaba diciendo, si uno no le ponía atención, parecía que estaba hablando en lenguas, pero estaba diciendo, Jesus is coming back soon, prepare, Jesus is coming back soon, dice, prepárese porque Cristo viene pronto. Entonces, haber tenido esa experiencia y ver a este muchacho que no, hermano, ese muchacho no sabía hablar bien español, y allá en la sierra de donde él venía no tenía los recursos para haber estudiado ni siquiera inglés, no hablaba inglés, solamente hablaba náhuatl, que era el idioma, el idioma que en esa región habla la gente. Aquí en México, hay regiones en México donde no se habla español, y ese muchacho apenas hablaba español, ya había aprendido un poco de español, pero no hablaba menos, hablaba en inglés, pero estaba hablando en inglés en el suelo, proclamando el regreso de Cristo. Eso es para aquellos que dicen que Cristo no va a regresar. Esa es una señal de alguien proclamando lo que las escrituras dicen, sí, Cristo va a regresar. No sabemos cuándo, pero él viene pronto. Entonces, hace días, ese mismo hermano Charlie Elliott nos trajo un video. Él fue a predicar a la India, acaba de venir a unos servicios nuevamente, y trajo un video, y bueno, yo creo que mi esposa lo cuente, está aquí al lado, para los que no la conocen, ella es Cristi, ella es mi esposa, y que ella nos cuente qué fue lo que pasó en ese video. Ok, bueno, pues él estaba mostrando este video, ¿verdad? Para que viéramos todos los de la iglesia el trabajo que se está haciendo allá, pues en aquellos países es más difícil, ¿verdad? Llevar el evangelio. Pero dice, llegas realmente, haces campañas de varios días, la gente recibe a Jesús y bueno, de repente, ¿verdad? Por así decirlo, empieza la gente también a ser llena del Espíritu Santo, y en este video pues estaba muchas de las personas hablando en lenguas, algunos pues tirados en el piso, y había unos niños que estaban en el piso y estaban hablando en lenguas, pero uno de ellos, quizás no mucha gente le puso atención, pero a mí me llamó mucho la atención que uno de ellos, o sea, pues, no sé cuál es el idioma ahí original, ¿verdad? De ese pueblo donde fue la campaña, pero uno de esos, era una niña, claro, en el video se oía que decía, Jesus is coming, y yo le dije a Arturo, le dije, oye, esa niña está hablando en inglés.
Entonces, obviamente, pues son comunidades muy pobres, pues donde hay En la muchas... India no hablan inglés. Sí, si no hablan inglés, de pobres, pues con mucha ignorancia, con falta de oportunidades. Y estaba clarito diciendo en inglés, Jesús viene, Jesús viene. Y mi esposo, no, como que no le había puesto mucha atención, pero ya cuando yo le dije, le dice mi hijo, sí, dice, sí es cierto, yo también lo escuché, dice que la niña en el video estaba diciendo, Jesus is coming. Ahora, aquí lo interesante, sí estaba poniendo atención, pero a mí me llamó la atención que había otro que estaba hablando en español. Yo les dije, hay uno que está hablando español ahí. Entonces, había en el mismo video, se podía escuchar una persona hablando en inglés y otra persona hablando en español. Que habla en inglés es posible, porque la India es uno de los idiomas, es el idioma, la India tiene 3 idiomas, en el inglés como idioma oficial, el idioma regional, y si es el idioma de la región donde ellos viven, y hay un tercer idioma que es el de la casta. Entonces, ellos estos 3 idiomas, por ejemplo, si están en una zona donde se habla bengalí, ellos hablan bengalí, aparte el idioma de la casta y aparte el inglés se les enseña en las escuelas. Entonces, era posible, pero también en ese video, mientras ellos estaban diciendo, me están hablando en inglés, y yo estaba escuchando a uno de los muchachos hablando en español, diciendo, gloria a Cristo, que es donde dije, gloria a Cristo, esa gente no habla español. Entonces, pudimos ver ese video y ver las dos cosas a la vez, y fue impresionante. Ahora, estar en una reunión cuando eso ocurre es impresionante. Sin embargo, no es la única manifestación del hablar en lenguas. En 1 Corintios 14, y acá lo voy a poner así el texto completo para ver todo su contexto, no solamente como lo tengo ahí en el un segundito, no, pero voy a compartir la pantalla completa. Pantalla completa, vamos a ponerlo acá, y dice, fíjate lo que dice. Dice, en el versículo 1, dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende porque por el Espíritu habla misterios. Esa palabra misterio significa cosas en la mente de Dios que nos son reveladas a nosotros. Quizás no las entendemos, pero llegará el momento que sí lo haremos, porque es lo que significa la palabra misterio. Es algo que Dios nos revela, pero no nos lo revela completamente, nos lo va revelando progresivamente, lo vamos entendiendo. Entonces dice, el que habla en lenguas, caray, no habla a los hombres. Oye, pero si en Hechos acabo de leer que los que lo oyeron lo entendieron, Genoglosa habló los idiomas de las naciones, pero acá dice, no habla a los hombres. Entonces tenemos 2 expresiones de las lenguas. Tenemos la expresión, una expresión pública, ¿ven?, que requiere una interpretación, o que quizás como señal puede ser entendida por otros, y tenemos una expresión privada en la cual se le habla a Dios, pues nadie le entiende. Entonces, hay gente que dice, yo he escuchado mucho esta burla de aquellos que no creen en la llenura del Espíritu Santo, que dicen, ¿a poco tú hablas lenguas? ¿Y qué idiomas hablas? Yo les digo, español, pero dices que hablas lenguas, sí, puedo hablar en lenguas. Pero entonces, ¿no sabes qué idioma hablas? ¿No entiendes lo que estás hablando? Y les digo, no entiendo, y se enojan. Y dice, eso no lo enseña la Biblia, pero les dices, no, 1 Corintios capítulo 14, verso 2, dice que el que habla en lenguas nadie le entiende. Eso es lo que textualmente dice la Biblia. Sí, puedo hablar en lenguas, aunque nadie me entienda. Esta gente se enoja cuando se molestan que les enseñen la escritura y les derrumbes la idea preconcebida tradicional que ellos tienen, pero es lo que dice el texto. O vamos a creer lo que dice el texto, o nos vamos a hacer maromas e inventar lo que nosotros queramos, torciendo lo que dice el texto. Pero el texto dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Pero en Hechos 2, vemos que las lenguas fueron una manifestación para proclamar el evangelio. ¿Qué quiere decir? ¿Es una contradicción? No. Ambas cosas son verdad. Hay unas lenguas que ocurren al momento que tú eres lleno del Espíritu Santo y que puede manifestarse, que sea un lenguaje que alguien entienda, o puede ser una lengua que nadie entienda. Son otras lenguas que nadie entiende. Ahora, dice, nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mucha gente agarra la Biblia y lee esto y dice, ya ves, las lenguas no son importantes, profetizar sí. Y escogen una cosa sobre la otra, pero aquí no nos está dando a escoger, nos está hablando del uso de una y otra cosa. Las dos cosas son buenas, pero en ciertos contextos una es mejor que la otra. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos entender. Entonces dice el verso 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Esta palabra extraña no está en el griego. La añadieron basándose en lo que dice arriba de que habla misterios, de que no lo entiende, de que nadie le entiende, por eso le pusieron lengua extraña. Pero de que habla en lengua
Esta palabra extraña no está en el texto original, la fue añadida, pero dice, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Fíjate, yo quiero que todos hablen en lenguas. ¿Tú crees que el apóstol Pablo está diciendo algo contrario a la voluntad de Dios? No. Dice, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. ¿Dónde? En la iglesia, por supuesto. En la iglesia es mejor, en un culto público, cuando las lenguas se manifiestan como un don. Entonces aquí tenemos que entender ya una tercera faceta de las lenguas. Ya hablamos de la primera. Lenguas como una manifestación que pueden entender los que están oyendo. 2, lenguas como una manifestación que nadie entiende. 3, lenguas como un don que requiere una interpretación. Entonces, aquí este pasaje nos está hablando de estas dos, de la de que nadie lo entiende y como interpretación. Ya que nadie lo entiende, es el lenguaje espiritual que tú recibes para tú en tu casa tener una devoción y una intimidad con Dios. Y eso se trata este manual que les hemos pasado. Y por eso en el manual, déjame lo pongo, esto lo trato de unir a las otras pestañas que tenemos abiertas para cambiar fácilmente. Ay, no recuerdo dónde quedaron. Acá están. Bueno, y ahora tomo esta y vamos a unirlo, vamos a unir este con esta para que sea fácil navegarlo. Aquí, bueno, este manual que está aquí, el paquete de beneficios del Espíritu Santo, trae un devocional. Por ejemplo, hoy es el día 25. Yo puedo buscar aquí, día 25, trae un devocional mensual. Tú puedes usarlo cada mes y vamos a leer lo que dice el día 25. El jueves leímos el día 23, pero vamos a leer el 25. Dice, hoy mientras hace, OEL significa oración en lenguas. Eso es lo que significa. ¿Por qué se llama manual de beneficios OEL? Oración en lenguas. Hoy mientras hace oración en lenguas, mírese a sí mismo poniendo en funcionamiento un pozo de agua viva que va a brotar con la clase de vida de Dios. Dice, lea Juan 4, 14. Yo lo voy a leer. Vamos a leer Juan 4, 14. Bueno, yo voy a dejar que el que nos quiera apoyar, porque no los he dejado participar, yo no ofrezco una disculpa. Si alguien nos quiere apoyar, apóyenos leyendo el versículo, el capítulo 4 del Evangelio de Juan, verso 14. Juan 4, 14. ¿Alguien quiere leer por nosotros? Adelante. A ver, mi esposa dice que ya lo tiene. No hay nadie ahí que quiera. Si hay alguien. A lo mejor están preparándose un huevito con migas. Adelante, ánimo, no se preocupe. Acá lo va a leer mi esposa. Léelo, Cristi. Que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en el manantial de agua que brotará, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. Esa es la versión Dios habla hoy. Ajá. Gloria a Dios. ¿Otra versión? No, está bien esa versión. En un manantial que brota de agua para vida eterna. Entonces dice, medita en esto mientras oras en lenguas. Entonces podemos empezar a orar en lenguas un rato en nuestra casa. Y estás orando en lenguas y empiezas a meditar en esto. Entonces, este devocional nos deja la tarea de orar en lenguas un rato. Mi hermano, cuando yo oré en lenguas la primera vez, acababa yo de recibir a Cristo, tenía unos meses, y la forma en que a mí se me ministró me dijeron, ponte a ayunar y vamos a orar por ti. Ahora, esto de que ponte a ayunar, la Biblia no lo dice. Yo no sabía, yo era ignorante de lo que la Escritura enseña. Realmente tú lo puedes recibir en cualquier momento por la fe. Pero esto fue lo que los hermanos me enseñaron y pues yo lo hice así. Y cuando me impusieron manos, aquel día que nos reunimos en un cuarto de oración, empecé al principio, yo no sentí nada, yo no percibí nada, pero de repente mientras ellos estaban orando por mí, me impusieron manos y ellos estaban hablando en lenguas, de repente yo percibía que tenía que hablar, pero yo estaba aguantándome las ganas. Yo decía, no, que venga Dios y que me obligue. Yo creía que si algo tenía que hacer del Espíritu Santo, Él lo tenía que hacer. Pero eso no es lo que dice el versículo bíblico que estábamos leyendo acá. Acá el versículo bíblico lo que dice que ellos, dice que ellos hablaron, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Quiénes comenzaron a hablar? Ellos le dieron el volumen, ellos le dieron la palabra,
Ellos son los que hablaron en lenguas. No vino el Espíritu Santo y los obligó. El Espíritu Santo solamente vino con su poder sobre ellos y les dio la impresión interior, y de esa impresión interior, ellos por la fe comenzaron a hablar en otras lenguas. Hay un argumento que a veces utilizan algunos que dicen, oye, no, pero es que no está hablando en lenguas, mira, está utilizando balbuceos, está diciendo palabras que no se le entienden. En Isaías, vamos a leerlo acá, creo que es Isaías 22, déjame buscar ese texto antes de regresar, y le voy a poner aquí, déjame ver si lo encuentro aquí, si no es ese, voy a ponerlo aquí, lengua de tartamudos, para buscar el texto porque se me perdió la cita. Está en Isaías 28, perdón, Isaías 28, 11. Este es el texto que está citando Pedro en su sermón en Hechos capítulo 2, cuando es confrontado sobre el hablar en lenguas. Él cita este texto acerca del hablar en lenguas. Vamos a leerlo. Esta es la profecía acerca de el bautismo en el Espíritu Santo. Pedro cita varios pasajes, uno de ellos es Joel, otro de ellos es Isaías, y dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, en el verso 10, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. Entonces, las lenguas pueden manifestarse como una lengua de tartamudos. ¿Y cómo hablan los tartamudos? Usando sílabas, a veces entrecortadas. A veces, no es mi intención burlarme de alguien que haya padecido tartamudez, de ningún modo, pero tengo que usarlo de ejemplo porque es lo que dice ahí. Entonces, con todo el respeto hacia las personas que estén padeciendo tartamudez, pero cuando oyes un tartamudo, generalmente lo oyes repitiendo sílabas y lo oyes diciendo cosas como qué es lo que vamos a comer, ¿verdad? Tú lo escuchas y tú sabes que tiene tartamudez y esperas, paciente, a que se le entienda lo que está diciendo. Pero aquí dice que eso es lo que iba a pasar cuando el Espíritu Santo llenara a algunos, ellos iban a hablar como tartamudos. Y este texto es el mismo que se cita en Hechos 2, pero Pedro hace una pequeña, vamos al libro de los Hechos, en Hechos capítulo 2, Pedro hace una pequeña variación del texto. En lugar de decir lengua de tartamudos, él dice otras lenguas. Fíjate lo que dice aquí, y cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, mas que era Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd mis palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelta los dolores de la muerte. Bueno, y empieza a explicar acerca de un poquito sobre la resurrección. Pero fíjate, en el verso 29 dice, hay un texto específico que me gusta como dice aquí, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Vos, Pedro, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál era el don del Espíritu Santo? El bautismo en el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, con la evidencia de hablar en otras lenguas, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llamare. Entonces,
Es tremendo. Vamos ahora a Corintios, fíjate, en Primera de Corintios 14 otra vez, acerca de las lenguas. Dice versículo 5, pero el verso 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, el que profetiza edifica la iglesia, así que quisiera, hermanos, que todos hablaseis en lenguas, pero más que profetizaréis, porque mayor es el que profetiza que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que reciba edificación. Empieza a hablar acerca de por qué no se debe hablar en lenguas si no hay intérprete en la iglesia. En tu casa sí puedes hablar en lenguas, aunque no haya intérprete, pero en la iglesia se tiene que hacer, si se va a decir un mensaje en voz alta en lenguas, alguien tiene que interpretar y si no, se puede caer en desorden. Pero fíjate lo que dice el versículo 13, desde el verso 12, fíjate lo que dice. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Okay? Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Te fijas que dice, tú cuando estás orando en lenguas, das gracias, pero el otro no es edificado. No dice, son lenguas falsas, no dice, no se debe orar en lenguas, no prohíbe la oración en lenguas, trae un orden. Y en ese orden, parte de ese orden es practicar, orar en lenguas en tu casa, en lo privado. Si tú no estás practicando orar en lenguas en tu casa en lo privado, si tú ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo y hablas en lenguas y no lo practicas en tu casa, también estás en desorden, porque aquí está diciendo, el que ora en lenguas, fíjate, dice, da gracias. Dice, el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otra, aquí está, el texto de Isaías. En otras lenguas y en otros labios hablaré este pueblo y ni aún así me oirán. Pablo está citando ese texto de Isaías 28:11, pero en lugar de decir tartamudos, dice en otras lenguas con otros labios. Pero es exactamente el mismo texto que se está diciendo. Entonces, ¿pueden las lenguas manifestarse como un balbuceo ininteligible? Sí. La escritura enseña que es una manera en que las lenguas... Entonces, cuando hay gente que critica y dice, no, es que, mira, jajaja, no se le entiende, mira, está diciendo nomás, shama, mama, tarama, mama, cala, mama, y se burla. Eso no son lenguas. Es un lenguaje así, no funciona. Oh, pero la palabra dice, en lengua de tartamudos, con otros labios, en otras lenguas, con torpeza de labios, dice una versión, hablaré a este pueblo. ¿Puede manifestarse de esa manera? Sí, pero no se va a quedar de esa manera, porque si tú lo practicas, va a llegar el momento que de la tartamudez vas a fluir hacia el lenguaje, al lenguaje comprensible, no para tu mente, pero se va en la práctica, vas a poder fluir como un lenguaje que está siendo articulado por completo. A esto tengo que decir también que las sílabas pareciera a veces que no se entiende lo que alguien está diciendo con sílabas, pero tiene un significado cierto. Un ejemplo que tenemos en español es aquel trabalenguas que dice, mi mamá me ama mucho. Decimos, mi mamá me ama mucho, mi mamá me ama. Si alguien japonés o árabe o ruso me escucha que digo, mi mamá me ama mucho, mi mamá me ama, va a escuchar mamá, y no dijo nada. Son frases, son sílabas, pero estoy diciendo algo. Mi mamá me ama mucho, mi mamá me ama más. Me ama más, me ama acá mi hermano, mi mamá me ama. ¿Dije algo? Sí, dije algo, pero para un japonés se va a burlar de mí porque no sabe que esas sílabas conectadas tienen un significado cierto. Por eso no debemos burlarnos de aquellos hermanos que cuando hablan en lenguas a veces parece que están hablando como pollito o que están hablando como bebé. ¿Sabes qué? Déjalo. Síguele hablando hasta que Dios te dé más palabras. Síguele, practícalo.
muévete. Ay, hermano, pero es que también hay algunos que hablan falso. Eso es verdad, no lo vamos a evitar, pero lo que vamos a hacer es enseñar correctamente para que la gente pueda hablar correctamente las lenguas según sea lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer, en lugar de estar criticando y juzgando a otros hermanos con la ley, diciendo, no, es que eso no son lenguas. Mejor digamos, ¿sabes qué? Vamos a enseñar lo que enseña la Escritura y a promover lo que dice la Escritura para que pueda hablar en lenguas como enseña la Escritura. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, bien importante, en inglés sucede lo mismo. A veces hay frases completas en inglés que son un mismo sonido y tienen un significado claro. Por ejemplo, yo les pudiera escribir acá, voy a poner acá un archivo de notas para que, aquí voy a abrir el writer, para que si yo pongo esto en inglés, yo escribo esto, el que sabe inglés entiende lo que estoy escribiendo y lo lee y sabe lo que estoy escribiendo. Esta frase en inglés se lee tú. Oh, ¿cómo que tú? ¿Qué significa tú? Esto significa 2 para las 2. Bien. En español. Tiene un significado. Oh, wow. Si yo hago si alguien pregunta, what time is it? En inglés. ¿Qué hora es? What time is it? Y alguien dice, oh, tú. ¿Cómo que tú? 2 para las 2 también. Oh, sí, alguien puede decir, tú. 2 para las 2. Oh, y otro dice, tú. 2 para las 2 también. Tiene un significado. Es una sola sílaba que se repitió 4 veces. Entonces, a veces, tratamos de encerrar en reglas de lógica que son falacias, y no son reglas de lógica, son silogismos falsos, o son sofismas para meter a Dios en nuestra cajita teológica. No funciona así. No funciona así. Nosotros no sabemos lo que estamos hablando cuando estamos a lo mejor balbuceando en lenguas, pero Dios sí sabe. El Espíritu Santo sí sabe lo que estás diciendo y te va a hacer fluir. Aquí yo voy a abrir, antes de continuar, con el texto de Primera de Corintios, este texto, nos quedamos en el 21 que dice, en otras lenguas, en otros labios, hablaré este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que están locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto del corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua, dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No dice, si no hay intérprete, cállese, ya no hable en lenguas. No dice, sí, puede, no hay intérprete, pero sí puede seguir hablando en lenguas para ti. No dice que en la iglesia no, o en la reunión no, simplemente yo no me voy a poner a hablar en voz alta para que todos me oigan, pero en mi lugar ahí privado donde nadie me escucha, yo puedo seguir orando en lenguas. Cuando voy caminando, puedo ir orando en lenguas yo despacio. Claro, no voy a hablar recio para que me esté escuchando, para decir, está loco. Pero cuando estoy trapeando la casa, estoy barriendo, puedo orar en lenguas. Cuando estoy estudiando, y de hecho ese día yo estaba estudiando un libro de Derecho, yo estaba orando en lenguas mientras estudiaba un libro de Derecho para dar una clase. Y con esto yo abro participaciones. Hermanos, si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que nos quieran comentar, algo de su experiencia, algún testimonio, adelante, y déjenme cierro aquí la presentación para verlos. Abra su cámara, su micrófono, vamos a escucharlos, vamos en orden. Puede levantar la mano para participar. La hermana Yolanda, adelante, hermana Yolanda. No se le olvide, ahí tiene que oprimirle para abrir el micrófono. Para hablar. Ok. Bueno, Dios les bendiga a todos, muy buenos días. Cuando yo vi el video que usted puso, pastor, lloré porque me acordé hace 32 años, Dios me sanó de un riñón. Entonces, yo no podía tener bebés porque me fallaba ese riñón y expulsaba a mi bebé y ya había perdido uno.
Entonces fui a una casita de madera así, andaba yo en Río Bravo de paseo, y ahí cuando el hermano Miguel Ángel Macías, no sé si lo conozca usted, de McAllen, vino y cuando hizo el servicio, yo pasé enfrente, él oró por mí, pero eso que sucedió en ese video, sucedió en mí. Yo pude sentir como un fuego entró por la yema de los dedos de mis pies y recorrió todo mi cuerpo, hasta salir por mi cabeza. De modo que cuando yo caí al piso, al pasto, porque no cabíamos en la casita de madera y nos sacaron al patio, y cuando yo me levanté de ahí, yo caminaba y yo preguntaba a los demás, camino y toco el piso, y sí, es que yo sentía como que caminaba en el aire, sentía como que no pisaba, porque me sentía como una paja, como algo bien, que no pesaba yo nada, como si el viento me moviera, pero eso lo sentí igual como pasó en el video. Y fui sana del riñón y pude tener a una hija que ahora tiene 28 años. Gloria a Dios, hermana. Un gusto escuchar ese testimonio. Yo le quiero dar la palabra y la bienvenida, porque no le habíamos dado la bienvenida a Alex. Alex, adelante, si nos quieres comentar algo, eres bienvenido. A lo mejor anda por ahí haciéndose un huevito con chorizo o con machacado. Acá en México sucede algo diferente con los hermanos en Argentina, porque a veces tenemos aquí hermanos de Argentina. Estuvo el hermano Nicolás Venecia, que es de Argentina. Ellos en Argentina se comen un pedacito de pan con mantequilla en las mañanas. Nosotros no. Aquí en México nos levantamos, doramos chorizo, doramos tocino, le echamos unos 20 huevos para toda la chamacada de la casa y almorzamos, le ponemos frijoles negros a un lado o habichuelas, no sé cómo le digan en su país, y frijol negro con bastante aguacate o palta, como le dicen allá en Sudamérica, y nos lo servimos con un bonche o con un montón de tortillas de maíz y nos hacemos unos tacos con eso y nos lo comemos. Eso es nuestro almuerzo aquí en México. No sé si esa costumbre fue una mezcla de lo que nos dejaron de España y los indígenas de aquí nos dejaron esa costumbre de almorzar fuerte. No sé si el hermano Juan en la mañana, porque allá son ya casi las 5 de la tarde o pasadas las 5 de la tarde, no sé cómo le fue en el almuerzo o en el desayuno. Acá tenemos el desayuno del yogur con café a las 6 de la mañana y luego a las 9, 10 de la mañana esos almuerzos fuertes y luego ya la comida más fuerte con su caldo de pollo o de res o guisados a mediodía, y en la noche hay algunos que les gusta cenar fuerte. A la mayoría de la gente aquí cena poco en las noches, pero en la mañana y a mediodía es cuando son las comidas más fuertes, ¿no? Hermano Juan, ¿nos quiere participar un poquito, comentar acerca del tema y también platíquenos qué almorzó en la mañana, si se levantó bien? Buenas tardes, buenos días allá. Aquí en Canarias solemos desayunar, no muy fuerte según se vea, pero un cafecito y después a media mañana nos tomamos una leche con gofio, que es una cebada, la cebada, el millo triturado. Ok, tremendo. La diferencia de las costumbres. Hermano, Sí. ¿cómo ve lo que estamos platicando sobre el Espíritu Santo y sobre las lenguas, las dos manifestaciones de las tres, vimos 3 manifestaciones de las lenguas? ¿Qué nos puede comentar? Pues, pastor, aprendiendo y muy bueno, el sentido de lo que decías una vez que uno se convierte al Señor, viene y nos sella y nos da pues su poder, por decirlo de alguna manera, y como usted decía, es diferente a cuando somos bautizados. Ya, pues, es diferente. Yo
más que en esas tres diferencias, por decirlo de una manera, la experiencia de asociación con el Espíritu Santo es que, bueno, pues que a veces por esa asociación no es solo o su ministerio en uno, pues me hace percibir en el Espíritu, pues lo porvenir, lo malo, la guía en el sentido de decir, pues por aquí estas decisiones no te convienen. No sé si me explico lo que quiero, En efecto, el comentar. Espíritu Santo, cuando oramos en lenguas, y por eso es este devocional que estamos nosotros utilizando como manual, yo estoy haciéndoles un gran resumen de lo que enseña en la introducción. Y esa era la tarea, que ustedes leyeran la introducción. ¿La leyeron? Ay, luego se pone el nervio. Ay, no, se me olvidó. No, hay que leer la introducción. Como les dije, los que la imprimieron, hay algunos errorcitos por ahí que son redundancias. Son párrafos que se repitieron. Ya los estoy quitando. No es necesario que lo vuelva a imprimir, pero puede ir a consultar las diferencias en línea, que no cambia el sentido ni el mensaje en nada. Nada más, por ejemplo, había un párrafo ahí que se repitió. Yo lo quité, el párrafo repetido. Había palabras con errores ortográficos, las cambiamos, pero sigue siendo el mismo escrito. Pero eso es por si más adelante lo quiere volver a imprimir, no es obligatorio, lo puede hacer, o si nada más lo quiere tener en su computadora, en su celular, excelente. Pero aquí, en esta introducción, vas a ver todos los textos que he estado citando ahorita, y lo importante de este discipulado es crear el hábito. Yo quiero hacer esto porque hay un avivamiento del Espíritu Santo ocurriendo alrededor del mundo. Está ocurriendo que el Espíritu Santo se manifiesta alrededor del mundo. Adelante, Alex. Claro, nos puedes comentar por escrito, Alex. Tenemos otra hermanita que nos sigue los jueves, se llama Naima, y le mandamos un saludo a Naima, que ella nos estuvo haciendo muchos comentarios escritos. Puedes escribir, aunque si no tiene micrófono, nos dejas el chat. Dice el hermano Alex, lo voy a leer para los que están viendo esto en repetición. Dice: 1000 disculpas, mi internet es malo, no conecta el micrófono. Gracias por recibirme en la clase. Me da mucho gusto conocer otra postura respecto del hablar en lenguas. Yo hablo en lenguas, pero mucho tiempo me dejé llevar solo por la opinión de la élite reformada. Bueno, en cuanto a eso, yo era reformado, y yo crecí en la iglesia presbiteriana. Yo seguía la confesión de fe de Westminster. Por aquí la tengo, de repente la estudio. Tengo raíces reformadas en mi vida espiritual, pero llega un momento en el cual lees algo que dice la Escritura, y así sea tu doctrina reformada o pentecostal o carismática, y si dices la Escritura no enseña eso, o la Escritura lo enseña de este modo, yo tengo que aceptar lo que dice la Escritura. Bendecimos a los reformados. Sigo a varios reformados carismáticos, que Dios los usa mucho con el poder del Espíritu Santo, como R.T. Kendall. R.T. Kendall fue el discípulo del hermano Martin Lloyd Jones en Inglaterra. Yo lo sigo mucho a él, lo escucho mucho en inglés. Es un reformado carismático. Y el artículo que puse al principio es de un bautista. Es un bautista es en su postura, es reformada en cuanto a soteriología, es decir, salvación. Él cree en los puntos calvinistas, pero es también bautista y es también carismático. Entonces, ustedes pueden no importa nuestro sistema teológico. Aquí lo que yo voy a hacer énfasis es que conozcamos a Jesús y que tengamos una experiencia personal con el Espíritu Santo a diario en nuestra casa. Hay gente que me dice: pero hermano, yo no oro en lenguas. Y aquí es donde voy a decir lo que les dije el jueves. No es obligatorio que ores en lenguas. Esto va a romper. Bendita gracia de Dios. Una hermana de la iglesia me decía: es que a mí me da miedo orar en lenguas. Pues no ores en lenguas. Pero entonces, ¿cómo puedo ser llena? La Biblia también nos da otra forma. Y yo se las voy a mostrar antes de darle la palabra también al hermano Emanuel, a los hermanos, a los tocayos, al Emanuel, el más grande y el más pequeño. No sé cuál sea el más grande o el más pequeño. Tenemos dos, el hermano Emanuel Valencia y el hermano Oscar Emanuel. Pero aquí déjame le muestro la Biblia. Ay, se me cerró la página por andar moviendo. Al respecto, híjole, le quería mostrar un pasaje y perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Recuérdame lo que estaba diciendo hace un minuto.
Perdí el hilo. Se me fue el hilo del pasaje. El Espíritu Santo no me dejará ahí ahorita. Ahorita les muestro. Ok, quiero mostrarles acerca de la oración en lenguas que no es necesario solamente. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. La hermana le decía que tenía miedo. Que solo que ores en lenguas. Es importante. Es deseable. Si lo puedes hacer, ya se vuelve indispensable, más allá de la gracia, porque no es, bendita gracia. No es algo ¿Por qué digo? obligatorio, Exacto, ¿verdad? no es Ni te obligatorio. vas a condenar si no Amén. lo haces, ¿verdad? Pero hay una forma para aquellos que no, hay gente que simplemente, mira, Dios es tan bueno, y esto es lo que yo te quiero presentar. Déjame buscar ahora sí el pasaje, antes de que se me vaya el hilo de lo que estoy queriendo mostrarte. Aquí en la Biblia, en Efesios 5, hay un pasaje que nos dice cómo ser lleno del Espíritu Santo. Y esto es algo que yo invito a mucha gente, y yo te voy a invitar a ti, que tú lo practiques. Y en esta práctica, en la experiencia que nosotros hemos tenido, esta es la experiencia, no tiene que ser tu experiencia, pero en la experiencia que nosotros hemos tenido, gente habla en lenguas. Gente habla en lenguas cuando practica esto. Y dice en Efesios, en el capítulo 5 dice, no os embriaguéis con vino, en el verso 18, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, fíjate lo que estoy diciendo. Pablo dice, yo quiero que todos hablen en lenguas. Hay algunos que quizás no hablan en lenguas, aunque está disponible para todos. Está disponible para el que quiera ser lleno del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Pero hay gente, una hermana me decía, hermana, a mí me da miedo hablar en lenguas. Y yo le dije, canta, adora, pasa tiempo y te vas a llenar del Espíritu Santo. Y esa es una experiencia de un hermano que estaba cantando así, que por 30 años había querido hablar en lenguas y no podía. Y cantando de repente se le soltó su lengua. Y estábamos en un servicio y se acabó el servicio. Y aquel hermano viene brincando desde atrás y danzando. Y se había terminado el servicio y le dije, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Dice, hermano, 30 años llevo esperando ser lleno del Espíritu Santo y yo no sabía cómo. Dice, y ahorita empecé a hablar, 30 años después empecé a hablar en otras lenguas y acabo de ser lleno. Dice, hice lo que me dijiste, que me pusiera a cantar y alabar a Dios en mi casa. Y llevo cantando varios días y alabando y adorando. Y ahorita en el servicio, mientras estábamos cantando, empecé a hablar en lenguas. Entonces, podemos a llenarnos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo debe ser continua. Alguien piensa, ya tiene a Cristo, ya está lleno. No. Ya tiene a Cristo, llenura del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu Santo. Ciertamente, la llenura del Espíritu Santo producirá fruto, pero no, la llenura del Espíritu Santo es una práctica diaria que la conseguimos en adoración. La manera, si tú hablas en lenguas, al orar en lenguas, te llenas del Espíritu Santo, pero Dios es tan bueno y misericordioso que también podemos hacerlo adorándolo, simplemente adorándolo. Y cuando tú adoras, la llenura del Espíritu Santo, tarde que temprano, va a provocar que una persona que se llena hable en lenguas. Y yo te puedo decir, esto lo he visto una y otra vez. No tienes que aceptarlo porque no te puedo mostrar un versículo que diga el que adora eventualmente hablará en lenguas. Solo puedo decirte que es algo que está disponible para todos y que ha sido la experiencia de mucha gente a las que les hemos compartido esto. Ahora, déjame quito la presentación. Se nos salió el hermano Emanuel. Espero que sea por problemas de conexión. Pero está el otro Emanuel. Está el hermano. Mira, tenemos otro comentario de Oscar aquí. Dice, déjame leer los comentarios. El hermano Oscar Emanuel dice, es importante aprender estas cosas. Yo he hablado en lenguas en algunas ocasiones porque tengo el bautismo en el Espíritu Santo y porque fuimos sellados. Dice Alex Thor. Sí, pastor, lo mismo me sucedió. Yo hablé en lenguas sin saber que existían las lenguas. De inicio yo pensé que yo estaba mal, pero me topé con esos versículos y sé que es algo que viene de Dios. Mira, una cosa es la Escritura, que esa es la base de nuestra fe, máxima autoridad en materia de fe, conducta, de doctrina, de liturgia, etcétera. Pero también tenemos nuestra experiencia que se produce en base a esto, a la Escritura. Y en nuestra experiencia personal, hay personas que hablan en lenguas una vez, reciben el bautismo en el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas una vez. Y ahí quedó. Ahí quedó. Y no vuelven a hablar. Y no saben cómo volver a hablar. Yo conozco gente que me ha dicho, hermano, yo oré en lenguas una vez y ahorita yo ya no sé cómo. Sí.
Hay personas que, como me pasó a mí, que cuando yo empecé a hablar en lenguas, me fui a mi casa y adelante, hermano Manuel, qué bueno que regresó, que pudo regresar. Hay personas que les pasa como a mí, que oramos en lenguas la primera vez y yo me fui a mi casa y a mí nadie me dijo, así como me dijeron cosas que no eran, tampoco nadie me dijo que no podía volver a hacerlo. Entonces yo llegué a mi casa y yo bien contento, ya puedo orar en lenguas. Y me metí, me encerré. Bueno, no me encerré, me fui a mi cuarto, no me encerré, me fui a mi cuarto y me acosté en la cama y estaba orando en lenguas en la cama. Y de repente venía caminando y entró mi hermano, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¡Es brujería!, me dijo. Digo, no es brujería. Qué mal que la gente tenga piense lo negativo, estamos, las películas, el medio, la cultura nos ha enseñado lo negativo y entonces queremos hacer argumentos de malo por asociación. Y si en una película o en un documental vimos a un brujo vudú que estaba hablando en lenguas, pues es el diablo porque el brujo vudú lo hace. Pero eso es una falacia porque los brujos hindúes, vudú, chamanes, los musulmanes, los hindúes, todos oran en su idioma y nosotros también oramos, entonces también orar está mal. Ellos tienen ciertas liturgias, nosotros tenemos liturgias, también está mal. No estamos haciendo argumentos de malos por asociación, más bien hay que ir a la escritura. Y el diablo es un imitador, es cierto, hay lenguas falsas, eso es verdad, tenemos que discernir. Me ha tocado a mí tratar con endemoniados que te hablan en lenguas en la cara, con sus lenguas falsas, y un hombre endemoniado que estaba vestido de mujer, no voy a decir la palabra de como le dicen ahora, porque no quiero que me censure YouTube cuando subamos esto, vestido de mujer en la cárcel, estábamos predicando en la cárcel, y vino este hombre y me dijo, por Changó yo puedo hablar en lenguas, y se puso a hablar en lenguas, y eran lenguas falsas. Esa es una manifestación, existe lo falso, existen las imitaciones, pero ahí en ese momento vinieron 3, 4 hermanos, y el hermano en la cárcel, estábamos predicando en un culto, en una campaña, dentro de la cárcel de Mérida, y vinieron varios hermanos, y entre varios lo agarraron, y le dijimos, pues en el nombre de Jesús echamos fuera Changó de tu vida. En esos momentos, hombre vestido completamente de mujer ahí en la cárcel. De hecho, yo cuando lo vi de lejos, pensé que, dejaron entrar a las mujeres también, de lejos parecía mujer, ya te acercabas y veías veías la manzana de Adán acá, y decías, no, esta no es mujer, ya veías los rasgos masculinos y sabías que no era mujer. Entonces, cuando todos lo agarran para orar por él, y viene el hermano Charlie Helio de otro hermano y le reprende, demonio, sal de él en el nombre de Jesús. Y este hombre empieza a llorar y 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 a llorar, y de repente varios lo abrazan y está llorando y se postra en arrepentimiento y recibe allí a Jesucristo y es liberado de estos demonios y después bautizado con el Espíritu Santo y las lenguas del Señor, aquellas que nos dirigen a Cristo. Esa es la diferencia. El Espíritu Santo siempre nos va a dirigir a Cristo, siempre nos va a dirigir a esta bendita palabra, siempre nos va a dirigir a la Biblia, a la palabra de Dios, siempre nos va a dirigir a tener una relación personal con Cristo. Los demonios no pueden hacer eso. Es importante que sepamos, algunos dicen, es que yo no lo quiero porque qué tal que se me mete un demonio. No, la palabra dice que si nosotros le pedimos al Padre, al Espíritu Santo, Él nos va a dar eso. Dice, si usted siendo malo, su hijo te pide un pan, no le das una piedra. Si te pide un huevo, no le das un escorpión. Si te pide un pez, no le das una serpiente. Dice, cuanto más el Padre Celestial no le dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. Tú puedes pedirlo, recibirlo y experimentarlo. Y si ya lo tienes y ya hablas en lenguas, así como les dije, a mí nadie me dijo que no podía hablar en lenguas yo solo, yo lo seguí haciendo. Otras personas tuvieron la idea contraria y es nuestra propia ignorancia de las cosas. No lo digo en el más sentido de la palabra, sino que ignoramos las cosas y pensaron, pues fue de una vez, ya lo tengo, ya no tengo que volver a hacerlo y nunca más lo volvieron a hacer. Pero si tú lo recibiste y tú lo hiciste una vez, tú puedes practicarlo. Tú puedes simplemente por la fe empezar. Ahora, hay gente que dice, no,
es que ustedes le enseñan a la gente a cómo orar en lenguas y eso no se puede enseñar. Bueno, no podemos enseñarle a la gente a orar en lenguas. Es decir, yo no puedo decirte a ti estas palabras. Eso es equivocado. Nosotros no enseñamos eso, pero sí podemos enseñar lo que dice la Escritura sobre el bautismo del Espíritu Santo para que tú puedas orar en lenguas. Eso es lo que nosotros enseñamos. Es algo que Dios hace, que tiene varias manifestaciones y dimensiones. Una de ellas, las lenguas como señal, como oración privada, y las lenguas como don, y como un don es una expresión pública. Y quiero, antes de terminar la lección, porque hay un pasaje que yo les quería mostrar acerca de la palabra todos, en 1 Corintios 14, y eso lo voy a decir antes de irnos, para que esto lo practiquemos. Hay un texto de 1 Corintios 12, pero ya no nos va a dar el tiempo de verlo ahora, lo vamos a ver la semana que entra, pero en 1 Corintios 12 dice que las lenguas, hay un don de diversos géneros de lenguas, dice, y hay interpretación de lenguas. Y en la iglesia de Corinto había un abuso de esto, todo el mundo hablando de lenguas a lo loco, y entonces nos dice la palabra que Pablo quiso meter orden. Déjame lo leo y paso a la participación. O bueno, no sé, que quiero darle la bienvenida a Manuel Valencia. Si nos quiere platicar algo, no voy a hacer que nos falle la conexión o algo. Hermano, adelante, es bienvenido. Si está por ahí, nos quiere comentar. Sí, hermano, bendiciones. Adelante. Pues en cuestión de las lenguas, casi en lo personal, solamente he hablado una vez, tenía como unos 17, 16 años, y pues en lo personal, buscar más en esta parte de los dones y aprender más, porque es una parte donde sí he aprendido, pero me gustaría más en la parte del Espíritu Santo y en lo de... Así como les estaba comentando, pastor, compañeros pastores, pues están de liberación ahí al frente, pero así respaldando en intercesión, ¿no? Así de cómo el diablo utiliza todo lo que Dios ha hecho para pues, ya replicar o tomar para en esa parte, escuchan otras voces y todo esto, pero en lo especial como Dios respalda esa parte de lenguas ya en cuestiones en la iglesia, durante se está dando y ver cómo otro hermano respalda que cuando un hermano está dando la palabra, pero no como tal interprete, pero en ese momento pues ocupa a la persona y Dios utiliza a personas para que dé esa interpretación, ¿no? Y Amén. Eso nos ha pasado a mi esposa y a mí últimamente. He notado que último año pasado, del antepasado, de repente Dios me da un mensaje en lenguas y le digo, ven y da la interpretación y ella interpreta, o al revés. Ella empieza a hablar en lenguas y Dios me da la interpretación a mí. Eso lo he notado. Antes no pasaba, ¿verdad? Pero tiene como unos 2 años que empezó a suceder eso, ¿verdad? Más o menos. Sí, ha habido más o menos unos 2 años que ha sucedido eso ya en varios servicios en los que ella da un mensaje en lenguas y yo le interpreto, o yo doy un mensaje en lenguas y ella lo interpreta, y eso nunca, no lo habíamos visto, no lo habíamos experimentado, lo empezamos a experimentar hace poco. Ahora, yo quiero mostrarte este texto ya para la despedida. Dicen que cuando un predicador dice que ya nos vamos a ir, no significa nada, que no le hagan caso, pero no, sí nos vamos a despedir, porque yo sé que todos tienen cosas que hacer, pero ya para terminar y que no quede esto en el aire, al otro pasaje de 1 Corintios 12 nos vamos la semana que entra, pero aquí quiero cerrar el de 1 Corintios 14, donde dice el verso 27, si alguno dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Ese es el don de lenguas con manifestación pública, donde tú en la asamblea, en la iglesia local, tú vas a dar un mensaje en lenguas y se requiere interpretación. Pero fíjate el orden que Pablo pone, dice, uno habla en lenguas, dice 2 a lo más 3 por turno y uno interprete. Ahora, ponga atención a esto. Siempre se utiliza este argumento para criticar a los que hablamos en lenguas, diciendo, en tu iglesia eso no es de Dios porque ustedes no lo hacen con orden. Bueno, Pablo no dice no es de Dios. Pablo lo que dice, sabe que es de Dios, cree que es de Dios, pero dice hay que traerle orden. Ahora, bien importante
a esto, que los que hacen esta crítica en su congregación, nadie habla en lenguas, ni ellos, porque ellos no creen. Entonces están usando una doble moral. Ellos están en desorden también, porque no permiten que nadie hable en lenguas. Entonces, el prohibir hablar en lenguas es desorden, al igual como el que todos se hablen en lenguas a lo loco también es desorden. Ahora, en una reunión privada, como este discipulado, una reunión que, bueno, es virtual, pero si estuviéramos en un lugar, en una reunión privada, con puros creyentes, y el propósito de la reunión fuera la oración, ese se volvería el orden del servicio. Y podríamos orar en lenguas si alguien lo dirige. Vamos a orar en lenguas para dejar que el Espíritu Santo nos dé alguna palabra y todos orar a la vez. Eso es posible, sí, en una reunión de oración privada. Quizás no es recomendable, por las instrucciones que Pablo da, hacer eso en un domingo o en un culto abierto. Están locos, están hablando en lenguas. Aunque ahorita, bueno, los no creyentes ya nos creen locos. Sería echarle más chile a la herida, o echarle, en otros países, echarle sal a la herida. Acá en México usamos el chile que es picante. Imagínate echar chile, limón y sal a una herida. Pues a los que no creen, si ven eso, nos van a decir que estamos locos. Claro. Entonces, hay que entender que Pablo, el orden está en el contexto. Y fíjate, bien interesante, que esta es una parte que mucha gente no lo dice. En el verso 28 dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, en tu casa puedes hacer todo el desorden que quieras hablando en lenguas. Que no será desorden realmente, pero ahí eres libre de orar en lenguas todo lo que quieras. Entonces, en tu lugar privado, no necesariamente en la casa, en tu lugar privado, donde nadie te ve, donde tú estás solo con Dios, ahí puedes orar en lenguas todo lo que quieras y ahí no hay desorden. Y dice, verso 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Fíjate que hay una paradoja, porque dice, si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos. Aquí es donde, acuérdate que las lenguas y la interpretación equivalen a profecía, entre las dos, y está dando la misma instrucción para las dos cosas. Entonces dice, que a los 2 o 3 y los demás juzguen, pero luego dice, porque pueden profetizar todos. Pablo, te estás contradiciendo. No, no es una contradicción, hay una paradoja. Pablo está dando instrucciones de orden, no está limitando la cantidad de gente que puede hablar. Pablo no está diciendo, nomás 2 pueden hablar en lenguas, nada más 2 pueden profetizar. Pablo no está diciendo eso. Pablo no está estableciendo un límite legalista sobre cuánta gente puede hacerlo. Lo que Pablo, cuando tú dices, todos pueden profetizar. O sea, yo lo que quiero es, si todos quieren hablar en lenguas y profetizar, háganlo todos, pero háganlo en orden. Pablo está enfatizando el orden y nos está dando una pauta de orden. Bueno, háganlo 2, 3 y alguien interprete, porque en 2 o 3 y que alguien interprete a lo mejor se va a tomar 20, 30 minutos, por supuesto. Pablo está diciendo, si usted tiene el tiempo de estar ahí todo el día, claro, todos lo pueden hacer, pero en orden. Pablo no establece una pauta de así se tiene que hacer, porque luego dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno. Caray, 2 o 3 o todos. No, entonces no es una regla limitante o exclusivista, sino que está dándonos una pauta de orden para la reunión que es preferente, que es recomendable seguir. Pero si el Espíritu Santo nos dirige a ministrar y que más gente lo haga, no hay problema, siempre y cuando se haga en orden. Entonces, dice todo porque podéis profetizar todos, y esto se puede aplicar a las lenguas y a la interpretación, que más adelante vamos a hablar un poquito del don también de lenguas con interpretación. Por ahí les dejé un manual sobre los dones del Espíritu Santo. Está el manual del hermano Howard Carter, hay otro del hermano, bueno, ese no lo subí, pero está el hermano Kenneth Hagin, que está basado en el de Howard Carter. Hay otro del hermano también, de un familiar del que escribió el libro Teología Sistemática, Perspectiva Pentecostal, de Stanley Horton, Howard Horton, creo que es, no, Harold Horton. Harold Horton tiene un manual de los dones, el hermano Howard Carter tiene otro, y el hermano Kenneth Hagin y sacó un librito con lecciones de esos 2 libros, que es el librito que les dejé ahí, en tocante a los dones espirituales. Aquí está el libro. Son bastantes lecciones, las primeras 10 o 11 son sobre el bautismo, sobre hablar en lenguas, y todas las demás sobre los dones. Ahí pueden, el hermano
el libro Callado del Pastor, a ver si lo subo también ahí, es un manual de discipulado. Quiero que ponga atención a esto, no necesariamente estoy yo de acuerdo con todo lo que estos maestros enseñan, pero estoy de acuerdo que tienen muchas cosas buenas de las cuales podemos aprender en cuanto a el tema del Espíritu Santo. El hermano Ralph Mahoney tiene el Callado del Pastor, voy a subirles ahí el material del Callado, creo que lo tengo por ahí en PDF, voy a buscarlo, para subirlo, y ahí también viene tocante a la explicación de cómo opera cada don espiritual. Estos son suplementos, no los vamos a usar aquí. Quizás lo citamos, como citamos hoy el material del hermano, de este hermano Bautista, los vamos a citar y a lo mejor pongamos alguna cosa por ahí de repente, pero no son material, solamente es material bibliográfico como suplemento a nuestra clase. Pues muchas bendiciones. Yo quiero darles gracias por estar aquí con nosotros y tolerarnos casi par de horas que hemos estado enseñando. Quiero tratar de estar aquí máximo 1 hora y media, pero bueno, ahora sí nos pasamos un poquito, pero qué bueno que están con nosotros y agradecido con su presencia en esta reunión. Y si tienen algún comentario final o petición de oración, antes de irnos, lo podemos hacer, por supuesto. Practique esto en su casa. Si no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, vamos a orar por usted, estar orando por usted, y usted también, hermano, yo lo quiero recibir. Si vives aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, puedes venir aquí a mi casa, a su casa, después podemos imponer manos sobre ti o ir a tu casa. Podemos ir a tu casa, esa es parte de nuestra labor pastoral para orar por ti. Si estás en algún lugar como Pachuca, el hermano que está en Pachuca, y algún día andamos por allá, porque vamos seguido a Pachuca 1 o 2 veces por año, y quiere que impongamos manos, me urge ir a comer pastes y quiere cubiletes. comer pastes y cubiletes, mi esposa de allá de Pachuca y de Real del Monte. Bueno, podemos hacer una visita para imponer manos, pero creo que el hermano dijo, al menos aquí en el chat lo leímos, en la transcripción del chat por ahí, o no sé si lo dijo, dijo que había orado en lenguas una vez. ¿Ya lo tienes? Si ya recibiste, ya lo tienes. Nada más es promoverlo, practicarlo sin temor. Señor, ya me lo diste, ya lo tengo, te doy gracias, y comenzar. Comenzar, aunque nos oigamos como bebés balbuceando, pasar del balbuceo en la práctica a tener un idioma que sea no recuerdo cuál es la palabra, pero que de repente el Espíritu Santo te empieza a dar un lenguaje fluido, amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario o petición de oración? Y nos vamos. Bueno, si no hay ningún comentario, hermanos, vamos a hacer una oración para despedirnos, general. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Son bienvenidos cada sábado o cada jueves. Como la hermana Yolanda estuvo con nosotros el primer jueves y ahora estuvo en sábado. Si no puedes llegar el jueves, puedes llegar el sábado. Damos exactamente la misma clase, una vez por semana. Si algún día no podamos estar con ustedes por alguna razón, quizás cambiemos el horario, pero de que lo vamos a estar haciendo semanalmente esto, lo haremos. Oficialmente son los días porque de repente salimos a predicar los fines de semana. Y por ejemplo, por ahí tenemos por ahí hay una salida, ¿verdad? A predicar a Padilla, no recuerdo dónde. Sí, pero creo que es domingo. Es en un domingo ese día, pero a veces salimos los sábados también a compartir a congresos y así. Si algún día salimos, pues nada más movemos el horario o lo adelantamos, lo pasamos a otro día, qué sé yo, pero de que lo vamos a estar haciendo una vez por semana. Ahorita en 2 horarios, jueves 7 de la noche, hora de México, o sábado 10 de la mañana, hora de México. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús por todos los hermanos que están aquí, aquellos que están deseando ser llenos del Espíritu Santo y ser avivados con ese fuego que dice tu palabra. Viva el fuego del don de Dios. Te doy gracias que tú nos das esa palabra de avivamiento a nuestras vidas en la práctica de la oración en lenguas o en la práctica de la adoración, cantando con cánticos espirituales en nuestra casa. Gracias que tenemos un encuentro contigo esta semana y que esta palabra produce fruto en nuestra vida y que tu Espíritu Santo tenemos encuentros con el que sabemos que está en nosotros, que sabemos que ya vive en nosotros, pero tenemos encuentros con su poder que nos llena de poder para ser testigos y predicar el evangelio y servir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues hermanos, sean muy bendecidos. Hermano Juan, ¿algún comentario? Igualmente, buenas tardes. No le oí bien lo que me comentó, pastor. No, si tenía algún comentario nada más. No, que muy agradecido y nos vemos el sábado que viene.
Nos vemos en la próxima lección, el sábado a 10 de la mañana, o si quiere venir con nosotros el jueves damos la misma clase. Una de las dos la vamos a grabar y la vamos a subir. Ahora grabamos la del sábado. Por razones de espacio en este sistema, que estamos pagando 2 teras nada más, estamos haciendo una grabación por semana y la vamos a subir a YouTube y ahí lo vamos a dejar y ya vamos a ir limpiando el espacio del disco duro virtual, de la nube. Claro que sí, hermano. Alex dice, gracias a ustedes por su tiempo, Dios les siga bendiciendo. Gracias por estar con nosotros, son bienvenidos. Puedes añadirnos en nuestras redes sociales, estamos allí en Facebook, yo creo que ya nos tienen en Facebook la página Pastor Artur Perales, la página PDB Centro Gracia. Somos parte de Iglesias Palabra de Vida aquí en México. Y también puedes añadirnos, si quieres, nuestros perfiles, Artur Perales. Estamos para servirles. Mi correo, bueno, ya les debo de ver, así están en la plataforma, mi correo, pero bueno, déjenme lo pongo acá. Les voy a dar el correo les doy el correo del ministerio para cualquier cosa que necesiten. Se me olvida, porque tengo 2 correos, tengo uno personal y tengo pero cualquier cosita, aquí les voy a poner el correo del ministerio, si necesitan contactarnos por correo, aquí lo pongo en comentarios, PR Artur, ahí, @centrogracia.page, y también esa es nuestra página, en línea, .page, esa es la página, así como está, a ver si aparece, no apareció el enlace, déjamelo, lo pongo acá arriba para que aparezca el enlace completo. Ahorita lo voy a poner aquí. El Centro Gracia debe ser www.centrogracia.page. Sí, es esa. Ahora voy a poner aquí. Ahí es nuestra página. Ahorita no le hemos metido muchas cosas a la página, pero si les ha bendecido lo que hacemos y si algún día quieren, Dios les pone en su corazón plantar una semilla en este ministerio, lo pueden hacer también a través de esa página. Sean muy bendecidos, hermanos, les amamos y gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana entrante. Cualquier petición de oración que la quieran hacer por privado, también nos pueden mandar un inbox o un correo. Bendiciones. Igualmente, pastor, bendiciones. Bendiciones a todos los hermanos. Gracias.